el primer as de picas. Ya tenemos una carta, vamos a apartarla de esta manera. El as de corazones, el as del amor. Vamos bien, no importa cómo mezcles, si realmente existe la magia, aquí tendría que estar la suerte. El as de tréboles, rey de corazones. Solamente queda repartir la magia y hacer que cada una de estas cartas cambie efectivamente por un rey, otro rey, otro rey y otro rey. Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión te tengo un truco de magia muy bonito, pero sobre todo muy sorprendente, con una baraja de cartas. Así es, el día de hoy nos vamos a ir por magia de cartas, cartomagia, y vamos a aprender este truco de inicio a fin, un truco muy sencillo, pero como les digo, muy visual y sobre todo un tanto profesional. No es el típico truco de tomo una carta y la adivino, sino que es un truco que tiene toda una historia, toda una secuencia de sorpresas, ya que no es solamente adivinar la carta y ya, sino que es sorpresa tras sorpresa hasta llegar al impacto final, en donde te aseguro que tu público va a quedar completamente boquiabierto. Así que bien, ya sabes cómo es esto. Primero vamos con la presentación del video, y si te gusta el truco y quieres aprenderlo de inicio a fin, entonces te invito a que te quedes a la revelación. Bien, sin más que decir, yo soy Señor Mago y comenzamos. Para este efecto necesitamos una carta protagonista. Esto es muy sencillo, solamente tendríamos que extender las cartas y seleccionar de forma aleatoria una carta, por ejemplo, esta de aquí. Quiero que la veas muy bien, yo no la quiero ver. Guárdala en tu mente, ya que no siempre va a estar cara arriba, sino todo lo contrario. Vamos a tenerla cara abajo. Para esto aparto las cartas y la voy a colocar justo en esta posición, apartando el resto de las cartas y mezclando dichas cartas de esta manera. Sería muy sencillo voltear la carta y saber encontrar las cartas hermanas. Todas tienen cartas hermanas, por ejemplo, un 3 tiene el 3 de picas, 3 de corazones, 3 de diamantes y 3 de tréboles, así consecutivamente del as al rey. Sin embargo, sería más impresionante preguntarle a la baraja por dichas cartas hermanas. Vamos a intentar hacerlo y de esta forma vamos a adivinar tu carta. Primera. Justo por aquí, por el centro de la baraja, se viene el primer as de picas. Ya tenemos una carta, vamos a apartarla de esta manera. Vamos por la siguiente carta, mezclamos muy bien, lo podemos mezclar tanto por arrastre como a la americana. Teniendo la baraja mezclada, aquí exactamente en esta posición tendría que estar la segunda carta, el as de corazones, el as del amor. Vamos bien, ya solamente nos quedaría una carta para verificar que realmente esta sea el último as. Vamos a apartar el as de corazones justo por aquí. Vamos a mezclar nuevamente, que no haya duda alguna, podemos mezclar no solamente por arrastre a la americana, sino también por cardistry. No importa cómo mezcles, si realmente existe la magia, aquí tendría que estar la suerte, el as de tréboles. Picas, corazones, trébol y nos quedaría el diamante. Rey de corazones. Pasa algo muy extraño con las cartas, y es que no importa si es una o si es otra. Es cuestión de hacer magia. Y en este caso, si es de corazones, solamente queda repartir la magia y hacer que cada una de estas cartas cambie efectivamente por un rey, otro rey, otro rey y otro rey.
Así es, un truco muy bonito en donde apareces todo un póker de las cartas, no de los reyes, no de los ases, sino de las cartas que tú quieras. Ya va a quedar bajo tus gustos, bajo tu conveniencia y obviamente sumando tu imaginación. Ahora bien, lo único que necesitamos para este truco es una baraja de cartas. Así que te espero, ponle pausa, ve por tu baraja, acomódate en una mesa y vamos a comenzar con la revelación del día de hoy. Ahora sí, si estás listo, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación, así que pon mucha atención, vamos paso por paso. Y lo primero, antes de iniciar con cualquier técnica, es el acomodo de la baraja. Para esto vamos a utilizar 1, 2, 3 y 4 reyes y 1, 2, 3 ases. No 4, sino 3 ases. Ahora el acomodo a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Pongo rey de picas, as de picas, rey de corazones, as de corazones, rey de tréboles, as de tréboles y por último vamos a dejar el rey de corazones. Este va a ir encima de todos los reyes y de todos los ases. De esta manera, cara abajo quedaría por encima de todos. Teniendo las cartas en esta posición, vamos a ponerlas justo por encima del resto de la baraja. Esto nos va a servir para poder controlar las cartas de una forma completamente segura, sin tener el miedo de no saber con exactitud en dónde se encuentran mis 7 cartas previamente acomodadas. Ahora, ya que estoy en esta posición, vamos a ir paso a paso con las técnicas. Y la primera es un forzaje de cartas. ¿Para qué? Para que el espectador elija esta carta de aquí, el rey de diamantes. Esto es muy sencillo. Yo en lo general, la técnica que suelo usar es la siguiente. Tomo la baraja en esta posición con mi mano de apoyo, es decir, mi mano derecha, y lo que voy a hacer es muy fácil. Voy a empezar a pasar las cartas de esta manera. Si se fijan, tengo mis 3 dedos por debajo, meñique, anular y medio, y por encima tengo mi dedo pulgar. Mi dedo índice se encuentra en medio para poder hacer, digamos, una especie de presión y que las cartas salgan de esta manera, haciendo entender al espectador que me puede decir alto cuando él quiera. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy pasando las cartas y supongamos que me dice alto aquí, en esta posición. Alto. El espectador tiene en mente que su carta es esta de aquí abajo. Sin embargo, lo que voy a hacer yo es tomar la primera carta, el rey de diamantes, con mis 3 dedos que están en esta posición y voy a retirar todas las cartas, exceptuando el rey de diamantes. Quito todas las cartas y entrego al espectador. De esta forma, ya la primera carta pasaría a ser la carta donde él me dijo alto. Esto en una secuencia ya más natural se vería de la siguiente manera. Voy con mi baraja y pido que me digan alto. Alto por aquí, retiro las cartas y aquí está la carta elegida, rey de diamantes. Esto es muy sencillo de realizar, háganlo 1, 2, 3 veces y van a ver que con eso es más que suficiente. Ya que tenemos la carta seleccionada, lo que tenemos que hacer es pedirle al espectador que no la vea. Esto lo hago dependiendo de la situación. Si lo quiero hacer más misterioso, no enseñamos la carta, la dejo siempre cara abajo para que siempre esté esa incógnita de cuál es la carta. Sin embargo, si es un truco de magia misterioso sumado con risas, con comedia, me gusta enseñar la carta porque al enseñarla el público ya sabe cuáles son las otras 3 cartas que tienen que salir. En este caso tendría que ser un rey, otro rey y otro rey. Sin embargo, si yo enseño la carta y voy sacando los 4 ases, el público está diciendo no y hasta se siente mal, como que quiere interrumpirnos para decir vuélvelo a hacer porque te está saliendo mal. Entonces es la parte graciosa de enseñar la carta desde el inicio y de empezar a sacar los ases con completa naturalidad, como si todo estuviera marchando normal. Así que podemos enseñarla o bien dejarla como una completa incógnita. La vamos a retirar, la voy a poner de este lado y vamos a continuar con el efecto. En este caso tenemos que acordarnos muy bien dónde se encuentran los ases, si en este montón o en este, ya que donde se encuentren debe de ir por encima. Tomamos el montón con los ases, como pueden ver aquí tengo un rey, un as, rey y tercer as. Ya estando en esta posición tenemos que empezar con la única técnica que se va a utilizar de inicio a fin, la cual se llama Double Lift. ¿Qué es esto? Muy sencillo, tomar las primeras 2 cartas y girarlas en un solo movimiento y lo más importante, simulando que fuera una sola carta.
Esto es muy sencillo de realizar. Mientras hablamos podemos tomar la primera carta, sacamos un poquito la segunda carta colocando nuestro dedo meñique para regresar la primera carta y así yo ya tengo aseguradas las primeras 2 cartas. Ya podría voltear la carta como yo quiera, ya sea de esta manera o bien girando de esta manera o bien haciéndolo un poco más hacia enfrente de esta manera. En este caso yo lo que hago es, digamos, la técnica más clásica de double lift. Tomo las 2 cartas y giro de esta manera. Ahora, también se puede hacer directo. ¿Cómo es esto? Mientras estoy platicando aviento 2 cartas, ya las tengo preparadas y giro las 2 cartas de esta manera. Esto ya va a quedar bajo su experiencia y también bajo su técnica. Si apenas están iniciando, yo les recomiendo que retiren la primera carta, separen la segunda, regresen y giren. Pero si ya tienen un poco más de experiencia, pues entonces no tengan ningún inconveniente y sobre todo ningún miedo en decir: estoy haciendo el truco de magia y retiro las 2 cartas y giro. Es completamente válido y les aseguro que se va a ver mucho más improvisado y mucho mejor. Ahora bien, esto no lo vamos a hacer de forma consecutiva porque se podrá entender que yo ya tengo las cartas acomodadas desde antes de iniciar. Entonces lo que tengo que hacer es simular con diferentes mezclas falsas. ¿Cuáles son las que yo utilizo? Muy bien, vamos por la primera. Un corte falso. ¿Cómo hago esto? De esta manera. Créanme que si no lo repito 3 veces consecutivas, el público no se entera que en realidad lo que hice fue separar el primer montón, es decir, el que está por encima, tirar el primero y ponerlo todo completamente igual. Así se ve muy obvio. Sin embargo, cuando doy el golpe, retiro primer montón, golpeo, tiro y tiro, el público no lo ve como algo extraño y realmente piensa que estamos cortando la baraja. Entonces, eso es lo único que hago para aparecer el primer as. Tomo las cartas y corto. Acuérdense, corto. En realidad no estoy haciendo nada. Ya estando en esta posición, vamos con el primer double lift. Tomamos la baraja y decimos: ok, la primera carta debería ser exactamente la carta que elegiste. Para esto vamos a voltearla. 2 cartas, tengo el rey de picas y as de picas, y lo que hago es decir: ok, es un as, seguramente tu carta es un as. No sabemos cuál, vamos a investigar todavía más, vamos a sacar más cartas para averiguarlo. Tomo las 2 cartas, giro y ahora sí dejo únicamente la primera carta, es decir, rey de picas. Tiro. Ahora, aquí no puedo hacer un double lift. ¿Por qué? Porque si lo hago, me va a salir un rey. Esto es porque yo todavía tengo el as de picas justo encima de la baraja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perder esta carta donde sea, pero que no interfiera con mis cartas de hasta arriba. Yo lo que hago es una mezcla por arrastre. En esta mezcla voy jalando cartas, pero con la diferencia de que al retirar la primera carta también voy a retirar la última. De esta manera, como si estuvieras comiendo un taco, como si estuvieras comiendo un sándwich, no sé, como lo quieras ver, pero de esta manera vamos a lograr que las 2 cartas, la primera y la última, se retiren de esta manera. Quito, ya tengo la primera carta y el as de picas y voy tirando cartas. Mezclo y ya por la mitad acabo el corte de esta manera. Entonces ahora sí podría hacer double lift y ahora me encontraría con el siguiente as. As de corazones y por debajo, rey de corazones. Entonces, mezclo y ahora me voy con una segunda mezcla ya más real. En este caso, mezcla americana. Y aquí muy importante, tengo que dejar aproximadamente 10 cartas para asegurarme que no se están mezclando mis cartas importantes, es decir, los reyes y los ases. Dejo tirar y acabo con la mezcla. Estando en esta posición, lo que vamos a hacer es seguir con el siguiente double lift. Entonces digo, ya tenemos uno, este tiempo lo aprovecho para separar 2 cartas y girarlas de una forma muy natural. 2 de corazones, el as del amor, nos queda únicamente uno. Tenemos ya as de picas y as de corazones. Ya aventé únicamente el rey de corazones. Apartamos y vamos a repetir. Mezcla por arrastre retirando las 2 primeras cartas, por lo cual tengo todo el montón de cartas y hasta el final el as de corazones. Completo el corte y ya puedo hacer 1 y 2 cartas, double lift. Vamos a regresar. Tenemos picas, tenemos corazones, entonces tenemos la incógnita en saber si es tréboles o diamantes. Vamos a descubrirlo. Todo este movimiento lo hice para poder separar mis 2 cartas y girar y descubrir que es el as de tréboles. Tenemos el as de tréboles y lo apartamos.
as de picas, as de corazones, as de tréboles. Por lo cual aquí tendrá que estar, y aquí 100% seguros en nuestras palabras: picas, corazones, trébol y diamantes. ¿Ok? Sí son diamantes, pero no la carta que yo esperaba. Y aquí tienes que decir, ok, no pasa nada. Lo que puedo hacer es repartir la identidad de esta carta, haciendo que el rey no solamente sea de diamantes, sino también de picas, de corazones y de tréboles. ¡Pum! Muestras las cartas y aquí ya lo único que tienes que esperar son los aplausos y seguir con tu rutina de magia. Y bien, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te haya gustado, que aprendas este efecto. Recuerda que si lo aprendes y me quieres mandar algún video realizando este efecto para que te pueda aconsejar, que te pueda dar tips, lo puedes hacer en mis redes sociales que te estoy poniendo justo en la pantalla. Recuerda, grábate también. Si consigues alguna buena reacción, mándame el video para que te pueda robar unos cuantos segundos de mi próximo video y puedas aparecer en este canal que ya sabes que es de todos los señores magos. Ahora bien, si te gustó el video, por favor te pido que me regales un like, que te suscribas activando esa pequeña campanita. Si ya eres parte de este canal, te aviso que la próxima semana comenzarán grandes noticias, muchos videos más para que estés atento y adquieras pronto un par de barajas, porque te aseguro que con todos los trucos y con todas las enseñanzas que les voy a dar, vamos a gastarnos infinidad de barajas para aprender más y más trucos. Así que bien, suscríbete, activa esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal, y recuerda que si tienes algún conocido, algún amigo, alguna persona a la que creas que este tipo de videos le puede interesar, que me hagas favor de compartirlo con dicha persona. Así que bien, sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.